Hermanos, Dios les bendiga. Voy a ser bien breve en esta ocasión. Voy a leer Mateo capítulo 14 del versículo 22 al versículo 33. Dice así la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, refiriéndose a las 3 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Si resumimos lo que acabo de leer, podemos decir de que Jesús, a propósito, probó a Pedro y le demostró que era un hombre débil en la fe, a pesar que muchas veces Pedro actuó con mucha valentía y con mucha seguridad. Recuérdese que Pedro fue el que, cuando Cristo les preguntó a ellos, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Pedro fue el que dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Pedro también fue el que, cuando Cristo les dijo, «¿Queréis vosotros también iros?». Pedro dijo, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». En la noche, cuando arrestaron a Jesucristo y Jesucristo empezó a lavar los pies de los discípulos, Pedro le dijo, «Señor, tú no me lavarás los pies jamás». También fue Pedro el que le dijo a Jesús, «No solamente estoy dispuesto a seguirte hasta la cárcel, sino hasta la muerte». Fue Pedro también el que sacó su espada y le cortó la oreja al soldado cuando vinieron a arrestar a Jesucristo. Es decir, Pedro era el primero en actuar y en reaccionar cuando se refería a Jesucristo. Era una persona impulsiva, era una persona bien apresurada. Y vemos que aquí Jesucristo lo lleva hasta medio mar para demostrarle que a pesar de su carácter fuerte, Pedro era una persona débil y una persona que dependía de Jesucristo. Vemos que Jesucristo es el que les envía a los discípulos a que se suban a la barca y a que vayan al otro lado del mar. Jesucristo sabía de que se iba a levantar un gran viento, iba a azotar a la barca cuando llegara a medio mar, y aún así no los siguió a ellos inmediatamente, sino que lo que hizo fue que después que despidió la multitud, subió al monte a orar y esperó a que llegase la noche y bajar y andar sobre el mar hasta a las horas de la madrugada. Y Jesús sabía que al verlo a él caminar sobre el mar, que es una cosa imposible para el humano, Jesús sabía que los discípulos iban a turbar, les iba a causar miedo. Y Jesús sabía también de que iba a ser Pedro el primero en actuar y en hablar, y así sucedió. Entonces, una vez más, vemos que Pedro, actuando valientemente, al final se dio cuenta que era un hombre que no podía valerse por sí mismo. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de todo esto? Número 1. Así como hizo con Pedro, el Señor nos pasará por pruebas para demostrarnos que somos débiles y que dependemos de Él. Esto le glorifica a Él, porque hace que confiemos en Él y no en nosotros mismos. Número 2. Así como hizo con Pedro, el Señor nos va a llamar a que nos acerquemos más a Él, aun cuando esto signifique que vamos a pasar por vientos recios. Número 3. Así como Pedro, vamos a pasar por momentos cuando estemos fuertes, firmes y veamos claramente la mano y el poder de Dios en nuestra vida. Pero recuerde, Pedro caminó sobre las aguas al mandato de Jesucristo. Jesús dijo, «Ven». Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Lo que esto prueba es el poder que tiene la palabra de Jesús.
y no la valentía de Pedro. Número 4. Así como Pedro, también vamos a pasar por momentos cuando quitemos la mirada de Jesús y la pongamos en el fuerte viento alrededor de nosotros. Y así como Pedro, vamos a empezar a hundirnos y a creer que vamos a perecer. Le sucedió a Pedro, nos va a suceder a nosotros también. Y número 5. Así como Pedro hizo, que dijo, Señor, sálvame, en el momento que se estaba hundiendo, así nosotros también, en los momentos de debilidad, en los momentos que no podemos seguir adelante, en los momentos que empezamos a hundirnos, en ese momento, clamemos al Señor Jesucristo, porque solo de Él viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Que el Señor le bendiga.